¿Cómo están, queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios los tenga muy bendecidos, muy fortalecidos y victoriosos, ¿verdad? Estamos viendo Proverbios, ya vimos Proverbios 22, 23, hoy vamos a ver Proverbios 24, ¿sí? Y son los consejos sabios del rey Salomón, los consejos sabios. ¿Quién no quiere consejerías? Todos necesitamos consejería. Mire, tenemos los pactos y las promesas de Dios, pero también tenemos los consejos a través de proverbios y consejos sabios. Señor Jesús, gracias, Padre, por permitirnos estar sirviéndole a usted, sirviendo también su palabra a mi vida, Padre, para seguir transformándome mi cuerpo, mi mente, como dice el apóstol San Pablo, menguando mi ser para que usted crezca en mí. Y así pues que esta palabra llegue a todos aquellos, Señor, que tienen esa pasión por usted, Señor Jesucristo, y también para aquellos que a lo mejor aún no lo conocen. Bendiga nuestras vidas. Ponemos en sus manos, Señor, este video, esta grabación, en el nombre de usted, Jesús de Nazaret y Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues vimos Proverbios 22 y 23. Hoy vamos a ver los consejos en Proverbios 24. ¿Sí? Vamos a ver algunos consejos, vamos a irlos leyendo. En algunos nos vamos a detener. ¿Sí? Y pues lo hermoso es de que es muy sencillo de entender la consejería de Proverbios. Algunas palabras, dependiendo de la versión que usted tenga, a lo mejor no va a entenderlas, pero estamos usando la versión Dios habla hoy con la intención de que usted se le facilite el entendimiento. Tenemos más versiones, no solamente en la cuento con esta, ¿sí? Si ustedes ven, aquí tengo otras versiones, si ustedes ven aquí, ¿no? Aquí al revés, ¿no? Ahí estamos, ¿sí? Tenemos otras versiones y más versiones que gracias a Jesucristo nos ha permitido Dios invertir, ¿verdad? En esta bendición que es invertir en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, pues vamos a estudiar la palabra en Proverbios 24. Vamos a estudiar y oramos. ¿Y qué les parece si damos inicio entonces? Tenemos los consejos, sí, a partir del consejo 20 al número 30, ¿sí? Al número 30, ¿sí? Al número 30 del capítulo 24 de Proverbios. Y les decía que no se necesita tanto cansancio mental o un trabajo arduo espiritual para entender Proverbios. Es una maravilla, es hermoso porque Cristo lo pone de una manera sencilla, pero a la vez profunda y con la profundidad suficiente que la palabra de Dios puede cambiar nuestras vidas. Por cierto, gracias a los hermanos, amigos Cepeda, familia Cepeda. Mire, hermano, sigo usando su regalo que me trajo con su familia de Guatemala. Sí, una bendición a los hermanos, amigos Cepeda de Casa de Oración de Guatemala. Es de mis favoritas. Sí, la cuido. Un regalo. Y Pastor Jorge también. Aquí viene incluido usted ese regalo. Muchas gracias. Pues vamos a empezar a leer. Iniciamos entonces capítulo 24 y de hecho esto va centralizado en el versículo 1 al versículo 22. Entre el versículo 1 y 22 están centralizados esta colección de sabiduría del rey Salomón. Iniciamos. El 19. No tengas envidia de los malvados ni ambiciones estar en su compañía, porque solo piensan en violencia y no hablan que hacer
otra cosa más que hacer lo malo. Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Disculpen. Con sabiduría se construye la casa y con inteligencia se ponen sus cimientos. Con conocimientos se llenan sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Vale más hombre sabio que hombre fuerte. Vale más el saber que el poder. Miren, aquí vamos a poner un ejemplo de dos grandes hombres en la Biblia. Más vale hombre sabio que fuerte. Sansón y David. ¿Quién era más fuerte? Sansón, definitivamente. Si vemos el cuadro físico, pues no tenía nada que hacer David al lado de Sansón. Eso es un hecho. Aquellos tiempos eran épocas de gigantes y vaya, David enfrentó a Goliat. Pero mire, vamos a comparar tantito aquí entre un hombre sabio y un hombre fuerte, pero que no era sabio. Y él era Sansón. Sansón, un hombre necio que desobedeció a sus padres, fue terco, ¿verdad? Claro, los pactos de Dios son pactos de Dios. Él no está en la muerte eterna, él no está en el Hades, él no descansa en el infierno, él está con Dios. Mismo Hebreos en el Nuevo Testamento lo confirma, ¿verdad? De una manera contundente. Pero dice, vale más hombre sabio que hombre fuerte. Entonces, ¿quién era más fuerte, Sansón o David? Bueno, sin duda alguna físicamente Sansón, pero ¿quién tenía la sabiduría de Dios? El rey David. Vale más el saber que el poder. Vale más el saber que el poder, dice esta colección de consejos sabios de Proverbios 24. ¿Qué es lo que sabía David? Lo que sabía David es que él tenía que ir en el nombre de Jehová. ¿Cómo iba Sansón? Iba en el nombre de mi fuerza, destrozo leones, osos, los filisteos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vale más el saber que el poder. El saber que en el nombre de Jehová vengo a derrotarte, Goliat. Y de saber que Sansón, con su ira y su enojo, derrotaba a los filisteos. Después tuvo una consecuencia muy triste. Dice, pues la guerra se hace con buenos planes y la victoria depende de los muchos consejeros. Vean qué precioso es Dios. Cómo nos lleva a un Sansón, y nos lleva a un David, ¿verdad? Nos lleva a un Sansón y nos lleva a un David. Dice el consejo número 22 en el capítulo 24 de Proverbios de Dios habla hoy. El necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. Quien solo piensa en hacer daño, gana fama de malintencionado. Quien solo piensa en hacer daño, gana fama de malintencionado. ¿Cómo podría aplicar acá? Usted en la escuela le tocó en el aula y cerca de su butaca había una en donde todos le echaban la culpa a ese compañerito de primaria o secundaria. Algo así similar está aquí. Dice, quien solo piensa en hacer daño, gana fama de malintencionado. En pocas palabras, crea fama y échate a dormir. Entonces, este muchacho, me acuerdo en la secundaria, cuando algo hacía, todo el mundo le echaba la culpa a él. Lo que acontecía en la escuela era culpa de alguien, ¿no? Seguido, la intención del necio es el pecado.
no hay quien soporte al insolente. La intención del necio es el pecado. Fíjese que hablando de que la intención del necio es el pecado, debemos como cristianos estar analizando algo muy fuerte que está sucediendo antes, o más bien voy a plasmarlo de esta manera para que no los confundan. Lo que antes era espiritual, ahora es cursi y burla. ¿Okay? Lo que antes era espiritual y tenía ese valor espiritual, ahora es cursi y causa de burla. ¿Por qué? Porque ahora el pecado se ha normalizado. ¿El pecado qué es? Es normal. Normal. ¿Sí? La intención del necio es el pecado. ¿Okay? Entonces el pecado ya es normal hoy día. Lo que antes no era normal, ahora ya es normal. ¿Verdad? Que se casen 2 hombres, que se casen 2 mujeres, una serie de cosas, con todo respeto, por supuesto. Estoy hablando de los lineamientos que habla la Biblia, ¿verdad? Lo hablan los sacerdotes católicos también. Todo, pues una cosa es el respeto y otra cosa es nuestra convicción, ¿verdad? Es una manera de guardar la paz. Pero vean de qué manera Dios dice, la intención del necio es el pecado, ¿verdad? No hay quien soporte al insolente, ¿verdad? Es así como cuando a usted ya no le gusta convivir con alguien porque es muy problemático, es insolente en las fiestas, en los convivios, en la iglesia, en la alabanza, en todo se vuelve un problema. Y créanme que esas personas también sufren. Pero sufren, ¿por qué? Porque teniendo el manual, teniendo la Biblia, ¿sí? Como el libro máximo, el manual de la vida, que es la Biblia, no echan mano de ella. Dice, si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. No voy a conectar con mi expresión, con mi traducción. Si te desanimas cuando estás en aprietos, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi fuerza, Jehová es mi espada, Jehová es mi yelmo, Jehová es todo, Jehová es mi roca fuerte. Jesucristo es mi roca fuerte, ¿sí? Si te desanimas cuando estás en aprietos, no son muchas las fuerzas que tienes. En la parte segunda quiere decir que Dios nos recuerda, no te fíes de tus fuerzas y te olvides de mí, porque te vas a cansar y tus fuerzas van a menguar, o de hecho, ya no vas a tener fuerzas. ¿A quién clamaré? ¿A quién iré? Dice el mismo padre, el salmista, el padre de Proverbios, la mayoría del rey Salomón, en autoría de él, ¿verdad? Entonces, no son muchas las fuerzas que tienes, dice. O sea, Dios ya nos está diciendo, hermanos, que tenemos un límite de fuerza. ¿Dios tiene límites? No tiene límites. Entonces, ¿por qué desgastarnos? ¿Por qué? Hasta en un momento en que, ¿por qué turbar nuestra alma cuando se nos acaban las fuerzas? Si la misma Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra, hermanos, es todo. Imagínense la sombra de Dios, Jehová, de Jesucristo. No hay palabras para interpretar, pero sí hay hechos y vivencias bíblicas en nuestra vida. O sea, tenemos que vivir la Biblia, tenemos que vivir nuestra fe, tenemos que vivir en Cristo para poder decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando es eso, hermanos, que no quiere decir que no le faltará carro, casa, no, sino que no le falta nada en el alma. Mire, cuando usted enfrenta una adversidad, usted tiene a ese Dios poderoso. Si usted no tiene a Dios y lo enfrenta solo, yo le aconsejo que no enfrente esos problemas sin Jesucristo.
Consejo 25 dice del Proverbio 24, salva a los condenados a muerte. Salva a los condenados a muerte. Libra del peligro a los que están por morir. Pues aunque afirmes que no lo sabías, el que juzga los motivos habrá darse cuenta. Bien lo sabrá el que te vigila, el que paga a cada uno según sus acciones. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Hay veces que pensamos que Dios se le olvida cualquier detalle y, queridos hermanos, no es así. Jesucristo aquí nos da a entender que está al pendiente de todas las acciones que hacemos nosotros como cristianos, de las que nos hacen, ¿sí? También, ¿verdad? Come, hijo mío, la dulce miel del panal, prueba lo delicioso que está. Así de dulces te parecerán la sabiduría y el conocimiento. Si los encuentras, tendrás un buen fin y tu esperanza jamás será destruida. Eso nos recuerda, podemos conectar con ese versículo, nuestra mirada puesta solamente en Jesucristo, ¿verdad? Nuestra mirada puesta en ese Dios que es Dios, Cristo Jesús. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive el hombre honrado. Porque aunque caiga 7 veces, otras tantas se levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. Voy a volver a repetir porque conlleva promesa, protección. Este consejo de Proverbios lleva, sí, promesa, pacto, protección, lleva coraza, lleva espada y lleva también eso de que yo pagaré por ti, no tomes venganza por ti mismo, dice Dios. No hagas planes malvados en contra del hombre honrado, ni causes destrozos en la casa donde vive, porque aunque caiga 7 veces, otras tantas las levantará, pero los malvados se hundirán en la desgracia. O sea, es como si usted abusa de su poder como gobierno, como pastor, etcétera, 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 como empresario, en fin. Si usted abusa de un poder hacia los justos, pues déjeme decirle que Dios dice que ese corazón malvado colapsará y usted tendrá que enfrentar cuentas, hacer cuentas, enfrentar al gran juez que es Jehová Dios, ¿verdad? Pero los malvados se hundirán en la desgracia. ¿Y por qué lleva coraza? Pues es la protección, porque Él dice. Aquí Dios nos está contestando que su protección lleva una acción. Se hundirán en la desgracia esos malvados. Dice, no te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de tu enemigo. Nunca es bueno desear el mal, me decía mi madre. Mi esposa siempre me recuerda que no es bueno desear el mal, ¿verdad? No te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de tu enemigo. Es como ese dicho que dicen, ¿no? No viene en la Biblia acá, pero quiero comentarlo. Dice que aquí el que no cae resbala, ¿verdad? Pero allá decían que el que se burla, juzga, pues es el que más jabón lleva en sus pies. Porque el Señor no le agradará ver esto, y entonces su enojo se apartará de él. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los perversos, porque el malvado no tendrá un buen fin, el malvado se apagará como la lámpara. Si usted tiene un amigo, por ejemplo, que es un secuestrador, un
delincuente o alguien que usa ropas caras, vehículos caros, y usted dice, wow, algún día tendré eso, algún día, ¿sí? Estoy poniendo ese ejemplo para poder ser muy precisos como es la Biblia. No yo, la Biblia. Es que luego vemos, dice, ay, cómo me gustaría ese carro. Pero aquí dice, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los perversos, porque el malvado no tendrá un buen fin. El malvado se apagará como una lámpara. ¿Sí? Y el último consejo sabio de esta noche, de esta transmisión, de este video: honra a Dios y al Rey. Hijo mío, no te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un instante y nadie sabe el castigo que Dios y el Rey pueden dar. Honra a Dios y al Rey, hijo mío. Miren, para ver si un cristiano honra a Dios, primero tiene que honrar a sus padres, tiene que honrar a sus hermanos espirituales, tiene que haber honra en casa, tiene que haber honra en la iglesia, tiene que haber honra de él hacia los demás donde él se va, y también él será honrado. ¿Sí? Eso es lo que nos da a entender aquí. Honra a Dios y al Rey, hijo mío. No te juntes con los enemigos, porque su ruina llega en un instante y nadie sabe el castigo que Dios y el Rey pueden dar. Mire, y nadie sabe el castigo que Dios puede dar. Dice ahí el Rey pueden dar, pero quiero hacer una observación aquí. Y nadie sabe el castigo que Dios puede dar. Últimamente se comparte que Dios no castiga y que podemos seguir pecando. Mira, hermanos, hay consecuencias y la Biblia sobra. Cuando usted tenga duda, ahora, Dios no es solamente castigo, Dios no es solamente corrección. Por ejemplo, están los eventos de Nínive, están eventos, en fin, sobra la Biblia. Es más, no solamente en el Antiguo Testamento, queridos. El Nuevo Testamento dice que nosotros, yo Severino primero, y usted debimos haber sido consumidos por el fuego, por nuestros pecados. ¿Ya ve? Pero Dios mandó a su Hijo único para morir por nosotros y con su sangre limpiar nuestros pecados, con su cuerpo, con su físico, con el castigo que le dieron. Él pagó por nuestros pecados. Ahora, por eso quiero hacer énfasis, hincapié, observación, y nadie sabe el castigo que Dios le puede dar. O sea, a los malvados les espera el castigo, queridos hermanos. O sea, no proteja lo improtegible. No desvíe la palabra. O sea, si usted como pastor, como predicador, como la personalidad espiritual que tiene en este momento, y usted está diciendo, no, esos que dicen que Dios castiga, está mal. El otro día, hace unos días, traigo una hormiguita por ahí. Hace unos días leí a una pastora y decía que Dios no castiga, que los que hablamos del castigo de Dios estamos mal, que los que hablamos de que el pecado será castigado estamos mal. Pues yo estoy demasiadísimo mal, porque yo voy a seguir compartiendo la palabra, pero eso no me da pauta para que yo lastime. Pero sí, a través de la palabra de Jesucristo podemos prevenir que alguien sea lastimado a través de ser engañado y que aprenda la verdadera doctrina de Jesucristo, no la doctrina humana. Al final, hermanos, todos los cristianos, sin importar qué denominación es iglesia, debemos estar en paz, pero la paz viene a través de amar como debe de ser a Jesucristo y respetar el Evangelio, ¿verdad? Hermanos, pues con esto terminamos esta segunda parte. Espero que les ayude, ¿sí? Acuérdense que Dios lo que quiere es que entendamos su sabiduría para que nosotros la apliquemos a nuestro diario vivir, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, en nuestro hogar, en el trabajo, ¿sí? Y
Y bueno, mañana estaremos grabando otro video que es el tema de cómo esos problemas familiares no solamente son de hoy día. Los tuvo, Génesis, todo el Antiguo Testamento lleno de problemas de familia, ¿verdad? Y va a ver usted que también hay una promesa de Dios. Yo estaré contigo hasta el fin de este mundo. ¿Sí? No desmayes, no te canses, no te desanimes, que yo soy tu roca fuerte, dice Dios Jehová. Mañana vamos a grabar ese video para que si usted se desanima, si usted le llega los problemas en su familia, sepa que hay un Dios, hay un Cristo y hay un Espíritu Santo que nos fortalece. Los problemas solamente llegan a una familia, no, queridos, a todos nos llegan. Pero no todos tienen a Cristo para enfrentar esos problemas. Y no todos los cristianos creen que Cristo puede solucionar esos problemas. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de ofrendar este tiempo, sirviéndole a usted a través de su palabra. Bendíganos, oh Señor Jesús de Nazaret, bendíganos, y no necesitamos estar filosofando, estar adquiriendo, Padre, pues lecciones de psicología para aumentar nuestras ponencias, nuestras conferencias, nuestras prédicas. No, Señor. Psicología usted lo permite como todas las demás cosas, pero la sabiduría que viene de lo alto, Señor Jesús, que es su Biblia, que es Proverbios, Padre, pues es sin mancha, perfecta, como espada que corta cuando entra y corta cuando sale, Señor Jesucristo. Así que cada palabra corte todo de mí, Señor, que no debe ya de estar en mi vida, y que también sean los consejos, Señor Jesús, para prevenirme a mí, pero también para prevenir a los hermanos. Si hay alguien, por ejemplo, que está tomando decisiones por sí solo, sin considerarlo usted, de negocios para futuro matrimonio, no sé, cualquier decisión que estén tomando, y no consideran la Biblia, la consejería en Proverbios, Señor Jesús, ponga esa alerta en esos hermanos en Cristo, esas hermanas, Señor Jesús, que hay un manual de la sabiduría para no equivocarnos. Todos nos podemos equivocar, sí, Señor, pero usted es un Dios perfecto y divino que nos ha dejado proverbios para justamente su pueblo de usted, Señor Jesucristo. Pues caminemos en esa justicia que es usted, siendo justos y siendo, Señor, también entendidos en su palabra y aplicándola, y que sea nuestro manual, pues, de nuestro éxito en esta vida. Le damos gracias, Señor Jesús, en su nombre y en el nombre de usted, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, pues que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en otro video. Y recuerden que lean Proverbios. Usted quiere consejería, y de hecho, si usted le encanta leer libros, cuando usted lea Proverbios va a ver, después de Proverbios también viene Eclesiastés, ¿verdad? Es un libro, es el más breve de los escritos sapienciales en el Antiguo Testamento, pero también es el que encierra el mayor número de enigmas, ¿sí? Entonces, Eclesiastés, cuando usted termine Proverbios, siga con Eclesiastés para que haga, como se dice, el clic, ¿no? Y usted quede bien cubierto en el conocimiento, y sepa también que hay mucha vanidad que a veces vivimos como cristianos y no nos damos cuenta hasta que llegamos a leer los Proverbios de Salomón y también Eclesiastés. Dios les bendiga mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea lleno de amor su vida, su matrimonio, su juventud, su soltería, su universidad, su casa, su auto donde usted se mueve, en su bicicleta, su caminar, su trabajo, su ministerio como pastor, como todo, en el nombre del Padre, del Dios que hace posible esa bendición en nuestras vidas, sea afirmada esa bendición en su vida, en cada uno de ustedes. Amén, amén y amén. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.